Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a este 20º episodio de Canal Retina. Este episodio, que se emite en febrero de 2021, que es el mes de las enfermedades raras, lo vamos a dedicar a hablar del retinoblastoma. Para ello nos acompaña Jaume Catalamora, que es coordinador de la Unidad de Tumores Intraoculares del Hospital Sant Joan de Déu. Déjame que antes te diga dónde puedes escucharnos, como es en nuestro canal de YouTube, en el de la Asociación Retina Murcia, y también en las plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Y además también puedes entrar en la página web www.canalretina.org. Permíteme también que hoy reconozca a todas las personas que colaboran en la elaboración de este podcast, como son Elena Esteban, que está grabando el episodio y que coordina toda la grabación de los episodios, Jesús Gómez, que es nuestro técnico de audio, de montaje, Martín Peirano, que coordina todo lo que es el montaje del vídeo y sube los episodios a las diferentes plataformas, y también Andrés Torres, que se encarga de transcribir los episodios a texto para publicarlos en las diferentes plataformas y en la página web que te he comentado. Y ahora ya sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Comenzamos. Hola, Jaume. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por compartir con vosotros esta charla. Muy bien, gracias a ti, fundamentalmente por poder acompañarnos, que sabemos que estás muy ocupado. Como comentaba en la entrada, estamos en el mes de las enfermedades raras y queríamos hablar del retinoblastoma. Y bueno, para ello, pues la primera pregunta es clarísima, ¿no? ¿Qué es el retinoblastoma, Jaume? Bueno, pues el retinoblastoma es un tumor maligno de la retina que afecta generalmente a niños menores de 6 años. El tumor se puede localizar en uno o en los dos ojos y normalmente en nuestro medio se suele diagnosticar antes de que afecte a otras partes del cuerpo. Bien, y dime, Jaume, ¿este tumor se presenta en niños, pero se puede presentar también en adultos? Cuando aparece ese tumor, generalmente, como hemos dicho, aparece en menores de 6 años. Sin embargo, esos pacientes que han presentado el tumor pues requieren un seguimiento a largo plazo, y a pesar de que sería muy raro una reactivación más allá de los 10 o 12 años, pues no es imposible. En medicina ya sabéis que no hay nada imposible, ¿no? Pero evidentemente es un tumor de la infancia. Muy bien. Cuéntame, ¿qué consecuencias puede conllevar un retinoblastoma? Bueno, un retinoblastoma es un tumor maligno y que si no lo tratamos pues puede salir del ojo, extenderse generalmente hacia el cerebro y acabar produciendo la muerte del paciente que lo sufre, ¿no? Además, al ser un tumor de la retina, afecta al ojo, y como sabéis el ojo es un órgano muy pequeñito y muy complejo. Según donde esté localizado ese tumor, pues va a afectar a la visión del ojo que presenta la lesión. Generalmente cuando el tumor está en el centro, pues son pacientes que tienen una baja visión, y cuando es un niño que tiene tumor en los dos ojos, pues tiene riesgo de tener baja visión bilateral. Muy bien. ¿Qué porcentaje de población se ve afectado por este tumor? Bueno, se trata de un tumor raro. Sin embargo, es el tumor intraocular primario más frecuente en la infancia y afecta a 1 de cada 15.000 recién nacidos vivos. Para que os hagáis una idea, en España se diagnostican aproximadamente unos 50 casos al año.
Además, no tiene preferencia ni por sexo ni por raza, y hasta aproximadamente un 25% de los casos son bilaterales. Muy bien. Evidentemente nos has comentado antes que, o por lo menos así me ha parecido entender, que puede llegar a causar el fallecimiento de la persona. Efectivamente. En nuestro medio es raro. En los países, digamos, avanzados o con medios sanitarios adecuados, la tasa de supervivencia a 5 años es superior al 95%. Es un tumor con un pronóstico de vida muy, muy alto. Es cierto que con las técnicas que tenemos actualmente, en un 75% de los casos podemos incluso conservar el globo ocular. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, la tasa de supervivencia a veces es inferior al 40% y se mueren muchos de los pacientes que lo presentan. En todos los casos es muy importante que el tumor se mantenga dentro del ojo, porque si se mantiene dentro del ojo y lo tratamos con el método que sea y conseguimos que no salga del ojo, pues la supervivencia es muy alta. Sin embargo, cuando el tumor sale del ojo, la supervivencia baja muchísimo y Claro. es muy baja. Para esto entiendo que el diagnóstico precoz es fundamental, ¿no? Sí, el diagnóstico precoz, como en muchos de los cánceres, es básico porque eso va a hacer que detectemos tumores más pequeños, y cuanto más pequeños son, más fáciles son de tratar y menos riesgo de que salgan del ojo y acaben provocando pues, problemas tanto visuales como incluso la muerte del paciente. Uh-huh. Jaume, ¿qué tipo de tratamientos hay para estos tumores? Es decir, no sé si la intervención, no sé si tratamiento, no sé, porque siendo una zona tan delicada, ¿no? ¿Qué tratamientos empleáis? Sí. Antes del tratamiento, David, si te parece, vamos a hablar un poco de cómo diagnosticamos. Vale, me parece bien. El síntoma más frecuente es la leucocoria, que es el reflejo blanco de la pupila. Generalmente, en un 60% de los casos, suelen ser además los padres los que se dan cuenta que en una foto o viendo un reflejo del niño, en lugar de ver el típico reflejo anaranjado de la pupila, pues ven un reflejo blanco. Y esto es un signo de alarma oftalmológico, es un signo que tenemos que acudir al oftalmólogo. No, esto no quiere decir que sea un retinoblastoma, hay otras causas que dan ese reflejo blanco pupilar, pero una de ellas, quizá la más grave, es el retinoblastoma. Otros síntomas que puede dar son un estrabismo y después ya en casos más avanzados, pues dolor en el ojo, un enrojecimiento y cosas ya un poquito más graves. Es decir, claro, es en edad pediátrica, son niños muy pequeños y porque no sé si a nivel de visión ofrece algún síntoma, alguna alerta, alguna señal de alerta aparte del dolor, que el niño pueda decir, pues, o no sé, estoy viendo de una manera, no sé, como son niños tan pequeños. Efectivamente, como son niños tan pequeños como dices, es muy raro que se quejen. No, es muy raro que un niño se queje de que no ve. Es curioso. O sea, nos encontramos con casos muy avanzados de muchas patologías en niños que llevan meses que no ven y los niños generalmente no se quejan. Generalmente son los padres o el entorno familiar que al ver ese reflejo en la pupila o hacer una foto, es muy típica hacer una foto y uno de los ojos se ve un reflejo blanco. Sí, curioso, muy curioso. Ahora sí, en el momento en el que llegáis a ese diagnóstico o que recibís al paciente, lo examináis y efectivamente confirmáis el diagnóstico, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué tipos de tratamiento? Vale, entonces una vez hemos diagnosticado el tumor y el tumor está localizado en el ojo, no ha salido, entonces tenemos diversos tipos de tratamiento con muy buen pronóstico en cuanto a la vida del paciente. En algunos casos tenemos que hacer la enucleación porque el tumor es muy avanzado
y afecta a unas estructuras oculares de manera muy grave y no nos permite salvar ese ojo con seguridad. Entonces, actualmente tenemos que nuclear entre un 10 y un 25% de los casos en los que no podemos acceder a otro tratamiento conservador del ojo. En otros casos, en los que el tumor no es tan avanzado, pues podemos hacer un tratamiento que generalmente consiste siempre en una quimioterapia para reducir el tamaño tumoral. Esa quimioterapia depende un poco de la edad del paciente y de las características del tumor, va a ser por vía intravenosa o en otros casos por vía intraarterial. Esta vía es una vía que se utiliza aproximadamente desde el año 2008, en el que además hemos sido pioneros en España y en Europa a la hora de aplicar esta técnica, que consiste en la introducción de un catéter por la arteria femoral, es decir, la arteria de la pierna del paciente. Ese catéter se va circulando por la circulación arterial hasta llegar a la arteria oftálmica, y una vez estamos allí, liberamos directamente en la arteria oftálmica la quimioterapia necesaria. Esto te permite reducir muchísimo las dosis de quimioterapia que introduces en el cuerpo, pero a la vez aumentas muchísimo la concentración de la quimioterapia que llega al ojo. Entonces, es una quimioterapia que es muy efectiva en los casos en los que está indicada. Otras formas de quimioterapia que se usan en casos ya más seleccionados son la quimioterapia intravítrea, que es la inyección directa de quimioterapia dentro del ojo, que está indicada en unos casos muy concretos, o en algún caso también muy específico, quimioterapia en la cámara anterior del ojo, es decir, en la parte más anterior del ojo. Una vez hemos hecho la quimioterapia necesaria, el tumor se reduce al máximo, y entonces tenemos que hacer un tratamiento que llamamos de consolidación, que consiste en tumores pequeños, congelamos el tumor. En tumores que están en la zona posterior del ojo, aplicamos un láser que se llama termoterapia, y en aquellos casos en los que no podemos aplicar una cosa u otra, usamos braquiterapia, que es una terapia localizada directamente sobre el tumor. Qué interesante, Jaume, qué increíble además las diferentes técnicas y posibilidades que tenemos. Antes se me ha olvidado preguntarte en el tema del diagnóstico precoz, y siendo tan pequeñitos los niños, evidentemente entiendo que a nivel de embarazo es imposible diagnosticarlo en un feto, ¿no? ¿Entiendo? Bueno, este tumor es un tumor que tiene una fuerte base genética. En los casos bilaterales, aproximadamente entre un 10 y un 20% de esos casos bilaterales tienen antecedentes familiares de haber tenido retinoblastoma. Entonces, esos pacientes que tienen tumor bilateral lo pueden haber heredado y a su vez lo pueden transmitir a sus hijos. Entonces, cuando nosotros detectamos un paciente que sabemos que ha tenido retinoblastoma y tiene el gen responsable de ese tumor dentro de sus células... ¿Cuántos genes son responsables, Jaume? ¿Es un gen concreto? Solo uno. Bueno, como siempre hay excepciones, ¿no? El gen que es responsable de más del 90% de los casos es un gen que se llama RB1, que es un gen cuya función es suprimir la aparición de tumores. Entonces, cuando está mutado, pues hace que aparezcan tumores, y uno de ellos es el retinoblastoma, que es el que aparece más precozmente. Entonces, hay personas que tienen esa mutación en todas las células de su cuerpo. Entonces, esas personas tienen una tendencia excesiva a desarrollar retinoblastoma en los dos ojos. Y además tienen la capacidad o la desgracia de que lo pueden transmitir a su descendencia. Entonces, si nosotros sabemos que hay una persona que ha tenido un tumor y tiene esa mutación y está embarazada, pues hacemos un seguimiento muy estricto de ese paciente, y en algunos casos, incluso por la ecografía durante el embarazo, se puede detectar la presencia del tumor en el feto. Y Jaume, ya me voy fuera totalmente de lo que tenía preparado, pero atendiendo a tu respuesta, incluso entiendo que personas que han sufrido un retinoblastoma y que, como tú dices, pues tienen ese gen y esa posible condición, pueden incluso antes del embarazo realizar selección genética, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Ahora ya, en la mayor parte de los casos, esos pacientes ya van a una selección génica y evitan la transmisión de ese gen. Evitan la transmisión, perfecto, muy importante. Secuelas, posibles secuelas, una vez que hacéis el tratamiento y que, bueno, concluye, ¿qué secuelas pueden quedar en el paciente? Sí, cuando hacemos el tratamiento, yo siempre les explico a los padres que es una carrera de fondo. O sea, son niños en las que desde que empezamos la primera visita, los hacemos una exploración bajo anestesia general, porque es la única manera de poder valorar bien cómo es el tumor, cuántos tumores tienen. Y entonces, a partir de entonces, cada mes los vemos en quirófano para ver qué respuesta están haciendo al tratamiento. Y entonces, a la vez que los vemos en quirófano, si es necesario, pues hacemos tratamiento de los tumores que ya hemos diagnosticado o de nuevos tumores que pueden aparecer a lo largo del seguimiento. Y esto lo hacemos durante los primeros 4 o 5 años de vida, dependiendo también del tipo de tumor, sobre todo en los bilaterales. Y entonces, las secuelas van a depender mucho, primero, de si hemos podido conservar el ojo, y segundo, en aquellos casos que hemos conservado el ojo, de dónde estaba el tumor. Aquí también quiero hacer un inciso en el tratamiento porque también siempre estamos muy pendientes de conservar el ojo, de conservar el tumor, pero tenemos que recordar que esto es un tumor maligno y entonces hay una escala que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de tratar al paciente. En primer lugar, tenemos que mantener la vida del niño, que eso es lo más importante. Y no se nos pueden escapar tumores por querer conservar el ojo y que se nos vaya la vida del niño. Eso es lo más importante. En segundo lugar, tenemos que intentar, si es posible, conservar el globo ocular y en tercer lugar, pues por supuesto, conservar la visión. Preservar algo de visión, ¿no? Eso es. Entonces, como te decía, las secuelas van a depender mucho de si podemos conservar el globo ocular y dentro de los casos en los que lo podemos conservar, dónde está ese tumor. Si el tumor afecta a la zona del polo posterior, pues probablemente ese ojo no va a tener visión central, aunque probablemente nos va a mantener visión periférica, y esa visión periférica, sobre todo en los casos bilaterales, puede ser muy importante. Y después, en aquellos casos en los que los tumores son más periféricos, pues afortunadamente la visión central en la mayoría de los casos la vamos a poder conservar y son niños que van a tener una buena visión en ese ojo. Claro, vosotros ya en el momento del diagnóstico, bueno, pues tenéis una idea clara de por dónde puede ir el tratamiento y de cuáles pueden ser las secuelas, ¿no? Más o menos. Sí, sobre todo por la situación del tumor. Sin embargo, sobre todo en los casos bilaterales, pues te lleva sorpresas y a veces el ojo que inicialmente piensas que es el malo, después acaba siendo el bueno y es el que te salva la visión o la poca visión que puede tener ese paciente. Ajá. Entonces, es una carrera a largo plazo y cada mes tenemos noticias buenas. O sea, es un tema que los padres, aparte es extenuante para los padres y para el niño, porque claro, cada mes es como un examen en el que damos una buena noticia o una mala noticia y no tenemos que desanimarnos porque al final la mayor parte de las historias por suerte acaban bien, pero hay que ser fuertes y hay que conseguir pues estar al lado de los pacientes, al lado de las familias, pues a lo largo de todo el tratamiento. Importante, a lo largo de todo el proceso. Claro, es que yo te escuchaba decir que cada mes durante años el niño tiene que ingresar y tiene que pasar por quirófano, pero es una intervención de día, es decir, vuelve a casa o incluye ingreso. La mayor parte de las veces es ambulatoria. Es ambulatoria, ¿no? Sí, viene, lo dormimos, miramos el fondo. Si tenemos que hacer algún tratamiento local, lo hacemos en ese momento y el mismo día habitualmente pueden ir para casa. Si después tenemos que hacer algún tratamiento con quimioterapia, si es intravenosa, tampoco hace falta que ingresen. Sí que vienen al hospital de día, se les hace el tratamiento y pueden marchar. Y si es intraarterial, ingresan una noche solo. Ingresan la noche justo que hemos hecho el tratamiento, más que nada para poder controlar bien todo el tema del acceso por la arteria para que no dé complicaciones. Qué importante y como comentabas también el acompañar a las familias que se sientan acompañadas, que entiendo que también el profesional psicológico juega un papel muy importante porque evidentemente hay un desgaste y una ansiedad y todo un proceso además larguísimo como comentas
que conlleva que este profesional sea más que necesario, muy importante, ¿no? Sé que en Sant Joan de Déu, que vosotros en Barcelona lleváis a cabo todos estos tratamientos y evidentemente con una eminencia como tú, pero en España, ¿existe algún otro centro en el que se trate el retinoblastoma? Porque claro, las familias evidentemente, claro, deben desplazarse, entiendo, y además con la frecuencia que indicas, ¿hay varios centros, diferentes centros en España o están concentrados a lo mejor Barcelona, Madrid? No sé. Sí, afortunadamente el retinoblastoma es una de las terapias, es una de las enfermedades que está incluida dentro del proyecto CESUR del Ministerio, que son centros de referencia para patologías altamente especializadas. Y entonces hay un centro en Sevilla, otro centro en Madrid, en La Paz, y después en Barcelona estamos en Sant Joan de Déu y Vall d'Hebron. O sea, los dos centros... En Sevilla, en el Virgen del Rocío, entiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, esos 3 centros son a los que las familias pues pueden acudir. Claro. Sí, son 4 centros. Perdona, David. Vall d'Hebron también está. Vall d'Hebron, perdón. Centros. Hay 2 en Barcelona, La Paz en Madrid y Virgen de la Macarena, creo que es en Sevilla. Ajá, muy bien. Entonces entiendo que, bueno, supongo que en cualquiera de estos CESURes, pues, o supongo que trabajáis o que estáis en coordinación y que muchas veces, pues supongo que los profesionales que trabajáis en este ámbito, pues seguramente os conocéis, mantenéis contacto y seguramente pues lo que te voy a preguntar ahora, que es en torno a la investigación, a cómo está este tema, pues supongo que estáis al tanto, ¿no? ¿Cómo está la investigación en este campo, Jaume, en el retinoblastoma? Vale, la verdad es que es un tumor en el que ha habido una revolución en el tratamiento en los últimos 10 años con la introducción de la quimioterapia intraarterial, la quimioterapia intravítrea, la quimioterapia intracamerular. Estamos en el mundo occidental pues, con unos niveles de conservación del globo ocular altísimos y impensables hace 20 años. Sin embargo, todavía hay un hueco para la investigación y sobre todo lo ideal sería encontrar tratamientos que sean capaces de destruir el tumor limitando al máximo la toxicidad en la retina. Eso es. Entonces, desde Sant Joan de Déu hemos desarrollado un tratamiento a través de un virus oncolítico, que es un virus que está diseñado para infectar específicamente las células del retinoblastoma. Infecta las células del retinoblastoma y deja tranquilas el resto de las células del ojo. Entonces, una vez infecta esas células, las destruye, manteniendo la función del resto del ojo. Y bueno, este es un tratamiento que hemos desarrollado desde la fase preclínica hasta la fase clínica, que es en la que estamos ahora, y estamos en el contexto de desarrollo de un ensayo clínico en fase 1. Esto es un ensayo de seguridad del tratamiento. Lo que hacemos es, en aquellos casos en los que el ojo ya no puede responder al resto de los tratamientos utilizados, es un ojo que debería ser enucleado. En aquellos casos en los que todavía existe margen para poder intentar probar este tratamiento, pues lo aplicamos. Y bueno, en algunos de los casos en los que hemos aplicado hemos conseguido pues salvar el ojo de ese paciente, un ojo que, como os digo, estaba predestinado a la enucleación. Sin embargo, es un tratamiento en el que todavía estamos en fase de evaluar su seguridad. Es un tratamiento que necesitamos todavía realizar algunos pacientes más para evaluar si efectivamente es seguro, y si confirmamos que es seguro, entonces podríamos plantear su uso en fases no tan avanzadas de la enfermedad para ver pues, su eficacia y compararla con los tratamientos de los que disponemos actualmente. Aquí en España, en comparación con otros países de nuestro entorno, de Europa, del mundo occidental, ¿en qué situación estamos en relación al tratamiento del retinoblastoma y a las técnicas que se emplean? Es decir, ¿estamos a la última, igual que en cualquier otro país pues de occidental? Sí, afortunadamente el manejo del retinoblastoma, la verdad es que en cualquiera de los centros que son designados CESUR, estamos en los estándares
más altos del tratamiento, con aplicaciones tanto de todos los tipos de quimioterapia. Sí que es cierto que lo que os he comentado del tema de investigación lo hacemos en un solo centro porque necesitamos hacer muy pocos pacientes, y entonces sí que hemos recibido pues pacientes de prácticamente de todo el mundo para poder aplicar ese tratamiento, porque es un ensayo unicéntrico. Pero en cuanto a los tratamientos convencionales, sí que estamos en los niveles más altos de tratamiento. Y ya para terminar, Jaume, quería, bueno, pues ¿qué le comentarías, qué le dirías como experto a familias que a lo mejor puedan escuchar o ver este podcast y que, bueno, pues estén buscando información porque a su hijo recién le han diagnosticado un retinoblastoma o bueno, han entrado justo ahora en contacto con esta patología, con este tumor raro? ¿Qué les dirías a esas familias? Bueno, yo creo que sobre todo es un mensaje de esperanza. Es un tumor que es curable en el 95% de los casos, y que ahora mismo en España probablemente estén en el centro de referencia que están en buenas manos a la hora de conseguir ese éxito en el manejo del tratamiento. También recordarles que tienen que centrarse en cuidarse mucho ellos, en cuidar mucho a su hijo, y en olvidar que es una cosa a largo plazo, y que a veces no tenemos la inmediatez de dar respuestas o de dar soluciones al problema, pero que poco a poco la mayor parte de los pacientes los conseguimos curar y tirar adelante con la mejor calidad de vida posible en la mayor parte de los casos. Pues Jaume, me quedo con esto último que nos acabas de decir, porque creo que un consejo de esta manera dado para aquellos padres o madres que puedan escuchar o ver este podcast, pues es quizá la mejor noticia, ¿no? Y el mejor consejo posible, el cuidarse ellos mismos, cuidar de su hijo, y es una carrera de fondo y que hay que ir poco a poco, día a día, semana a semana, y bueno, pues cuidándose todos, para así pues que el conjunto de la familia puedan estar lo mejor posible. Jaume Català Mora, ha sido un auténtico placer, hemos aprendido muchísimo con tu participación hoy hablando del retinoblastoma en este mes, en el mes de las enfermedades raras, en el mes de febrero. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en Canal Retina. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y hasta pronto. Y hasta aquí este episodio de Canal Retina en el que, como veis, hemos hablado del retinoblastoma, un tumor ocular muy raro. Y bueno, hemos contado con Jaume Català Mora y bueno, pues lo que te pedimos es que si el episodio te ha gustado, le des a me gusta, lo compartas en tus redes sociales para que lo puedan ver o escuchar el mayor número de personas posibles. Por nuestra parte, nada más. Nos despedimos hasta la próxima entrega de nuestro podcast, que será el mes que viene, y como siempre te deseamos que seas muy feliz y te recordamos que Retimur mira por ti. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.